Bien, hermanos, como nuestro hermano al principio ha mencionado esta nueva serie, la cual está basada en el libro Portavoz de la Gracia. En esta nueva serie vamos a aprender qué es el contentamiento, qué va en contra del contentamiento como tal, ese contentamiento genuino del cristiano, qué va en contra de esto y cómo Dios juega un papel fundamental en todo esto, ya que es Él el que sostiene el contentamiento del cristiano. Sin Él no tenemos ningún tipo de contentamiento, es imposible tenerlo. En nuestros días hay muchos tipos de contentamiento, por decirlo así, los cuales pueden ser mi trabajo, voy a tener un buen trabajo, tengo una buena familia, voy a recibir un buen regalo, esto quizás alegre mi vida, esto quizás de alguna manera haga una emoción, una alegría en mi vida. Pero la pregunta es, ¿este es el verdadero contentamiento? Y si este no es el verdadero contentamiento, entonces ¿cuál es? Es una pregunta. Si estas cosas, las cuales están delante de mí, las cuales yo puedo recibir, las cuales yo puedo disfrutar, no son el verdadero contentamiento, entonces en realidad, ¿qué es el verdadero contentamiento? El verdadero contentamiento que hablaremos en esta mañana, hermanos, es aquel que tú no lo puedes obtener como tal, tú no puedes agarrar y recibir ese contentamiento. El contentamiento es aquel que se puede cultivar, que se puede labrar, que se puede cosechar. Así como Pablo lo dice en los versos que vamos a leer. Pablo dice que él había aprendido a contentarse. Es decir, Pablo una y otra vez experimentó quizás estar contento, pero llegado al punto donde no era así. Entonces, podemos deducir esto según lo que dice el pasaje. Entonces, Pablo, al parecer, ha llegado al punto donde en realidad ha cultivado a través de los años ese verdadero contentamiento. La carta de Filipenses, en la cual vamos a estar, es una carta que escribe Pablo estando preso, estando anciano, estando preso en Roma, en un calabozo frío, pasando necesidad, sufriendo mucho. Y el apóstol Pablo elogia algo que hacen los filipenses con él, pero ese no es el enfoque principal de él en eso que le está escribiendo. Su enfoque principal es mostrarle a ellos, en realidad, él utiliza eso que ellos hicieron para hablar con ellos, pero a su vez también quiere enseñarles a ellos lo que él está experimentando, lo que él está viviendo en el Señor. No su sufrimiento, él no escatima eso, él no está pendiente de que estoy aquí pasando frío, estoy pasando mucha necesidad, él no escatima nada de esas cosas. Él se enfoca en llegar al corazón de los filipenses para enseñarles ese verdadero contentamiento que él había adquirido con el pasar del tiempo. Y quisiera que leyéramos nuestros versículos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Vamos a leerlo, pero antes de leerlo quisiera darle las estructuras. Yo le he colocado como título el verdadero contentamiento. El verdadero contentamiento. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. La primera estructura lleva como título ¿qué es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? Desde el versículo 10 al versículo 12. Y la última, Cristo es nuestro contentamiento. Filipenses 4:13. Cristo es nuestro contentamiento. Filipenses 4:13. Una vez dicho esto, vamos a leer nuestros versículos. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente,
Sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una palabra, de hecho, esta que utiliza Pablo aquí, es muy utilizada por todos, cristianos, no cristianos, las pegan en los autos, en las puertas de las casas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todos ellos ignoran qué llevó a Pablo a decir esto. ¿En qué condiciones estaba Pablo cuando dijo esto? En una oportunidad vi esto en un estado de una persona y le dije, ¿tú sabes por qué esa persona dijo estas palabras que tú estás citando? Esa persona estaba sufriendo muchísimo cuando cita esas palabras. Esa persona estaba padeciendo mucho sufrimiento, pero él en Cristo aprendió a soportar estas cosas. Bien, teniendo nuestras estructuras, teniendo nuestro verso, quisiera que tuviéramos la idea acerca de lo que es la clave de nuestra enseñanza, y es lo que Pablo expresa en este verso. Dice que Pablo ha aprendido a contentarse. Ese es el centro de lo que vamos a ver. Ciertamente es el contentamiento, pero vemos como de una forma muy clara el apóstol Pablo se los está mostrando a los filipenses. Él le muestra a ellos que él ha llegado a la cúspide de lo que es el contentamiento. Como les decía, es algo que yo no puedo adquirir, yo no puedo obtenerlo de ninguna manera, sino que gradualmente eso va llegando a mi vida hasta llegar al punto cumbre de lo que es el contentamiento, y Pablo había llegado a ese punto. Y no era algo, hermanos, pudiéramos nosotros leer el pasaje y decir, bueno, Pablo estaba preso, ya lo iban a sacrificar, bueno, Pablo simplemente se había resignado, Pablo ya no tenía opción, ¿qué más le quedaba? Era, bueno, contentarse o alegrarse un poco por lo que conocía acerca de Cristo, pero en realidad no es así. Eso no es simplemente una posición de que no tengo opción, no. Por el contrario, cuando el creyente llega al punto donde Pablo ha llegado a ese contentamiento máximo, todo toma forma, todo encaja perfectamente en la vida del creyente, porque por medio de la persona de Cristo Él ha logrado esto. De otra manera es imposible. Por nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios, esto es imposible, no se puede lograr el contentamiento. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Nuestra primera estructura. Hermanos, ya hemos dicho que el contentamiento se debe cultivar. El contentamiento es algo que usted debe labrar, que usted debe trabajar, así como Pablo lo expresa en este versículo. Es algo totalmente correcto. Tú debes cultivar, debes trabajar en el contentamiento. Eso no tiene otra forma de adquirirse, no tiene otra forma de lograrlo. Pero eso tiene un proceso que hay que llevar a cabo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él coloca 2 ejemplos acerca de esto. Si nosotros queremos un contentamiento, y él hace una comparación. Si queremos trigo, debemos labrar la tierra para tener el trigo. Si queremos tener un jardín hermoso, debemos tener los cuidados de un jardinero para poder lograr tener esto. Pero también él dice lo contrario a esto. Y lo contrario a esto es que en el campo, así como ahí nace un buen trigo, si se trabaja la tierra o si se tiene cuidado, puede obtener un buen jardín. Hay algo, hermanos, que nace sin hacer absolutamente nada. Los espinos y los cardos nacen en la tierra en gran manera, en abundancia, sin que nadie los trabaje, sin que nadie haga absolutamente nada. Esto nace solo. Las espinas en los campos nacen sin trabajarlos. ¿Qué queremos decir con esto? En el corazón del hombre o en el hombre nacen también muchas cosas, las cuales, como dice la misma palabra, nacen sin hacer absolutamente nada. Pero el contentamiento no es así, y es lo contrario o lo opuesto a esto. En el corazón del hombre nacen la murmuración, la envidia, el descontento, las quejas. Esto nace en abundancia, sin que nadie lo riegue,
sin que nadie lo trabaje. Esto nace de forma natural en el corazón. De hecho, el mundo está lleno de quejas, de preocupaciones, de envidias, de contiendas. El mundo está saturado de todo esto. Y nadie le ha enseñado al mundo esto. Simplemente eso está en el corazón de la persona. Esto está en el corazón del hombre. Y es lo interesante de todo esto. Cuando Pablo experimenta esto, es algo, hermanos, sin duda alguna, algo que nos lleva a pensar y nos lleva a meditar mucho, en que a veces nosotros caemos en este punto también. Nosotros nos quejamos, así como se queja el mundo, de nuestras situaciones, de las dificultades que podemos experimentar. Nos quejamos una y otra y otra y otra vez. La pregunta es, Pablo en este versículo él dice, hermano, estoy desesperado. Hermano, ya no aguanto con esta situación. ¿No pueden hacer algo a ver si me pueden liberar de estas cadenas? A ver si puedo ya salir de una vez por todas en libertad. Pablo no hace absolutamente nada de esto. Y es la contraparte de la situación. Pablo dice, yo estoy enseñado para todo. He aprendido a estar preparado para cualquier situación. Por eso es que no, es como un niño, él va creciendo. Él no llega, él nace hoy y ya mañana es un hombre. No, él es un niño, va creciendo, es un adolescente hasta que llega a la edad adulta. Así es el contentamiento. Esto va creciendo poco a poco en cada uno de nosotros. El contentamiento, de forma más precisa, más centrada, es una disposición de la mente, la cual descansa de forma satisfecha en la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, es una disposición de la mente, la cual descansa de forma satisfecha en lo que es la voluntad de Dios, en lo que respecta a cuestiones temporales. Y es allí donde está Pablo siendo la luz de esto. Pablo es el claro ejemplo. Vamos a escuchar una y otra vez Pablo, contentamiento es lo que más vamos a escuchar en esta mañana, pero él es el centro desde un punto de vista de todo esto, porque él aceptaba lo que él estaba padeciendo, aceptaba la voluntad de Dios sin quejarse, aceptaba de forma satisfecha lo que Dios le había provisto. ¿Qué le había provisto Dios al apóstol Pablo? Estar preso, padecer por la causa de Cristo. Esa era la provisión que Dios le había dado al apóstol Pablo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a esta provisión hoy en día? ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque sea el sufrir en una cárcel, estar allí en un calabozo, pasando frío, hambre, sed, todas estas cosas? Allí vamos nosotros pensando y meditando. También el contentamiento es que nosotros debemos recibir sumisamente, con agradecimiento, lo que Dios nos ha dado y dejar de quejarnos ante lo que Dios ha establecido o ante lo que Dios ha permitido para nuestras vidas. ¿Cuándo sabemos nosotros, hermanos, que estamos nosotros experimentando un verdadero contentamiento? ¿Cómo nosotros podemos determinar, bueno, yo tengo un contentamiento o un gozo pleno en el Señor? Pablo también nos enseña un poco en el capítulo 1 de esta misma carta, Filipenses 1, 23 al 25. Dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo es un hombre inteligente, un hombre que sabe, que un hombre que ha encontrado su felicidad, ha encontrado todo lo preciado en esta vida, y él dice, estoy puesto en estrecho, no sé qué hacer, pero si parto con el Señor es buenísimo para mí, es excelente, es lo mejor que me puede pasar. Pero entonces también pienso en ustedes, para seguir ayudándolos a ustedes, para seguir
evangelizando este mundo, para seguir sufriendo las prisiones, las persecuciones que he estado experimentando. Pablo no dice en estos versículos, bueno hermano, quisiera seguir un poco aquí en este mundo para seguir disfrutando de todo lo que el mundo me ofrece. Pablo no dice estas cosas. Pablo dice que él está dispuesto a seguir predicando el evangelio, y para ese momento la predicación del apóstol Pablo, esto implicaba muchos problemas. Esto traía consecuencias graves a él, a su persona. Era golpeado, era expulsado de las ciudades, era encarcelado una y otra vez. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio, por llevar el mensaje a aquellos hombres que lo escucharan en cualquier parte. Entonces, esto es una evidencia de un verdadero contentamiento. Una persona que está dispuesto a partir inmediatamente con su Señor, sin pensar nada de lo que hay en este mundo, pero también está dispuesto a seguir sufriendo por la causa de su Señor, sin importarle absolutamente nada. Entonces vemos el nivel que él tiene en su vida con respecto al contentamiento o con respecto a sus decisiones y acciones. Y esto nos muestra un verdadero contentamiento. Hay tres cosas, hermanos, que se oponen al contentamiento. La primera de ellas es la envidia, la segunda es la codicia y la tercera es el orgullo. Estas tres cosas se oponen rotundamente al contentamiento. Veamos por qué la envidia se opone al contentamiento. La envidia está llena de malicia. Cuando nosotros o en nuestro corazón nace esa envidia, cuando vemos que Dios prospera a alguien, esto va en contra de mi contentamiento, va en contra de mi alegría. ¿Por qué? Porque yo me estoy molestando porque Dios en su soberanía, en su gracia, en su amor, permite, pongamos un ejemplo, que mi vecino tenga un mejor trabajo que el mío, que mi vecino tenga un mejor carro que el mío, que mi vecino tenga una mejor casa que la mía. Y pare usted de contar. Cuando nuestro corazón se centra en estas cosas, yo soy un infeliz. Yo soy una persona que no estoy siendo satisfecho con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha provisto. Y ya esto va en contra del contentamiento del creyente. Entonces, eso debe ser, en esto debemos trabajar nosotros, porque ¿dónde está la envidia? Está en nuestro corazón, lo que vimos al principio. Ella nace allí sin que nadie haga absolutamente nada. Ella simplemente va a nacer por sí sola. La segunda cosa que se opone al contentamiento es la codicia. La codicia está ligada, hermanos, a algo que amamos. Por ejemplo, si yo amo el dinero de una forma desmedida, yo estoy colocando a un lado la gracia y la misericordia de Dios por el amor al dinero, lo cual me dice también la palabra que es la raíz de todos los males. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es nada bueno amar las cosas que Dios ha permitido que tengamos de una forma desmedida. Cuando nosotros hacemos esto, entonces también nos oponemos a tener un contentamiento conforme a la voluntad de Dios. No amemos las cosas de forma desmedida, no hagamos esto, porque vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Tenemos dos citas para ver un poco. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, en aferrarme o en amar tanto, por decir algo, el dinero, mi trabajo, las cosas que están a mi alrededor, está mal. Y es constituido como una avaricia en cada uno de nosotros. Y esto también desplaza el contentamiento del cristiano en estos días. La segunda es Primera de Timoteo 6:8. Primera de Timoteo 6:8. Un momento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8.
Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Al leer esto, muchas personas que estén a nuestro alrededor dirán rápidamente, ustedes son unos conformistas. Ustedes sinceramente no quieren surgir, no quieren salir adelante. Porque estas son palabras necias del mundo, porque ellos aman en tener abundancia y en sí no tienen una tranquilidad, no tienen una paz interna. Y Pablo le dice a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Allí, cuando nosotros ponemos a un lado la codicia que puede existir en nosotros, nosotros vamos a estar contentos con lo que Dios me ha provisto. Dios está pendiente de mí, lo dice Hebreos. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. El problema siempre está en nosotros mismos, porque estas cosas están en mí y cuando yo no mortifico estas cosas, cuando yo no mortifico mis pecados, esto crece con mucha fuerza. Y luego vienen las aflicciones, luego vienen los problemas para mi vida. La tercera y última es el orgullo. El orgullo también es un obstáculo para el contentamiento. Hermanos, la humildad es la madre del contentamiento. Quizás es como de una vez mostrar la contraparte a esto, pero la humildad es la madre del contentamiento. Los que nada merecen deberían estar contentos con cualquier cosa, pero cuando nosotros somos orgullosos, cuando somos dominados por nuestro orgullo, nosotros esperamos lo mejor de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios tiene que darme estas cosas a mí. Nos ponemos exigentes en este punto. Pero es que Dios no trabaja de esta manera. Dios no está obligado a hacer absolutamente nada a favor de nosotros. Pero eso es cuando tu orgullo te domina, cuando tu orgullo controla tu vida, no te deja ver que no somos absolutamente nada delante de Dios. Pero cuando la humildad controla tu vida, entonces tú no estás esperando absolutamente nada. Tú sabes que no mereces absolutamente nada. Y es allí donde tú puedes admirar la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Pero cuando estas cosas no funcionan de esta manera, es imposible que nosotros estemos contentos o satisfechos con las cosas que Dios hace en nuestra vida. Una persona que es dominada por la humildad es una persona que actúa con sabiduría, que actúa con quietud y con gentileza. Siempre estas cosas predominan delante de aquella persona que no es dominada por su orgullo. La sabiduría, la humildad, la quietud, una persona quieta, es una persona impulsiva, y la gentileza, una persona gentil, una persona amable con los demás. El que nada espera, porque nada merece, está satisfecho con lo que reciba. Y eso lo vemos en Salmos 37, 16. Salmos 37, 16. Salmos 37, 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Dice Salmo 37, 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Las riquezas, por lo general, van a traer la aflicción, van a traer sufrimiento a la vida de la persona, cuando estas personas colocan esto por encima de Dios. Cuando la persona es razonable, cuando la persona sabe que todo lo que posee ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios, él no escatima esto más o no le da un valor mayor a lo que esas cosas se merecen, sino que trata las cosas con el valor adecuado. Es una persona centrada, una persona que aplica sabiduría a su vida. Entonces, hasta este punto, hermanos, hemos visto estas tres contrapartes de lo que es un contentamiento, lo que es el orgullo, lo que es la codicia, lo que es la envidia, y esto no está fuera de nosotros, esto sí está dentro de nosotros. Esto no necesita que usted lo cultive, que usted haga algo con respecto a ello. Para que esto crezca con mucha fuerza, simplemente dele rienda suelta
a todo lo que usted tiene adentro. Cuando usted le da rienda suelta a esto, esto crece con mucha fuerza en su ser. Pero cuando usted quiera cultivar un contentamiento conforme a lo que Pablo le enseña a los filipenses, entonces empecemos a mortificar esto. Cuando empezamos a mortificar estos puntos que son puntos débiles en nosotros, cuando somos creyentes y los dejamos pasar por alto, esto va en contra de nosotros. Pero cuando nosotros observamos esto y vemos que esto nos está haciendo daño, que esto va en contra de los principios establecidos por Dios, luchemos contra esto para que en nosotros pueda haber un contentamiento genuino. Quizá hoy en día nosotros vemos a muchos hermanos, no solo de esta iglesia, sino de muchas otras, desalentados, que ya no pueden. Hermano, ya no sé qué hacer. Tengo ganas de irme del país, tengo ganas... ¿Por qué? Porque no están contentos con lo que Dios está proveyendo a su vida. Y es allí donde la codicia ha crecido en ellos y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hay un contentamiento conforme a la voluntad de Dios. Hemos seguido la corriente de este mundo y nada de lo que Dios provee a nosotros es suficiente para nosotros. Es lo que pasa con la persona codiciosa. Él tiene riquezas, pero quiere más y más. Y el creyente a veces también cae en este camino, en que no está tranquilo con lo que tiene. Y es allí donde nosotros debemos aprender a estar satisfechos, a estar contentos, a confiar en nuestro Dios, para que de esta manera tengamos un contentamiento de forma correcta. Entonces, vamos a pasar a nuestra segunda estructura que nos dice, Cristo es nuestro contentamiento. Cristo es nuestro contentamiento. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase, si tuviera seguidores, tuviera cantidades de seguidores innumerables en este mundo, muchísimos, porque esta frase es todos le dieran me gusta, hubiera una cantidad enorme de personas que le dieran me gusta a esta frase, porque ellos encuentran un apoyo allí en Cristo. Pero la pregunta es, si nosotros como creyentes profesamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, si nosotros proclamamos esto, entonces es imposible entonces que nosotros nos estemos quejando de la provisión de Dios, que nosotros nos estemos de una forma constante rechazando la gratitud de Dios, rechazando la providencia divina de Dios en nuestras vidas. Pero hermano, es que yo no hago eso. Por el contrario, yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el punto es que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y no decimos aquellas palabras como dijo el profeta Isaías, que la palabra de Jehová es buena en todo tiempo para nosotros, ya nosotros estamos automáticamente rechazando el consejo de Dios. Cuando nuestras circunstancias en nuestras vidas son rechazadas, son repudiadas por nosotros estamos yendo en contra de esa famosa frase que hemos proclamado. Ya nuestras fuerzas han caído por el piso cuando nosotros rechazamos esto. En una oportunidad estuve en una situación bastante difícil y no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Y cuando estudiaba y veía esto, veía que era un error fatal de parte de nosotros cuando estamos en situaciones muy estrechas, en pensar y decir, Dios mío, ¿por qué me has introducido en esto? Hablaba con una persona esta semana y ella me decía, todo tiene un propósito en la vida. Y es correcto, todo tiene un propósito. A veces podemos decir, pero qué bueno, no proclamaste el Evangelio, pero es que todo lo que sucede en este mundo es con un propósito y Dios está detrás de todo esto. No hay nada que pase en este mundo, en esta tierra, en la vida del creyente, que Dios no esté allí involucrado. Quizás el propósito, quizás no era la proclamación del Evangelio en su momento, pero quizás el propósito es que el corazón de nosotros reaccione de manera correcta, que el corazón de nosotros vaya siendo moldeado y sea tallado conforme a la voluntad de Dios para que pueda llegar a esta madurez donde Pablo había llegado y poder estar quietos y tranquilos y poder expresar
con toda autoridad y con toda confianza que Cristo o que en Cristo podemos hacer todas las cosas. Escuchaba al pastor John MacArthur, él dice que nosotros con nuestra vida, con nuestras acciones debemos sostener el Evangelio. Cada cosa que nosotros decimos debe ir respaldada por nuestras acciones, por cada cosa que nosotros hacemos, y allí nosotros fallamos. Y debemos tener mucho cuidado con esto, ya que los hombres nos observan, las personas del mundo nos ven, y Dios también observa nuestras actitudes y cada cosa que hacemos. Y lo delicado de esto es que estamos rechazando la soberanía de Dios. Estamos rechazando el propósito de Dios en nuestra vida, sin darnos cuenta. Pateamos su soberanía, alejamos su soberanía de nosotros, sin darnos cuenta. Hermanos, Dios sabe, el Señor sabe en qué momento de nuestra vida nosotros necesitamos un golpe o nosotros necesitamos una sonrisa. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, Él es el que tiene el control de nuestra vida. Nosotros no debemos tratar de determinar las cosas, porque es imposible que el hombre pueda ordenar su camino. El contentamiento es un deber absolutamente razonable. Cuando una persona, hermanos, no actúa bajo un razonamiento, bajo un pensamiento correcto, por lo general va a conducirse a un fracaso. Tenemos el ejemplo del rey Nabucodonosor. Era un rey que había llegado muy alto, muy grande su dominio, su reino, y él dice, todo esto yo lo he creado, todo esto yo lo he hecho. ¿O no es así? Se dice a sí mismo. Y desde ese momento inicia un juicio de Dios sobre su vida, el cual dura 7 años. 7 tiempos pasan sobre este rey, y luego la Escritura dice que su razón vuelve a él. Y este rey reconoce que Dios es el soberano, que Dios es el que quita y pone rey, que Dios es el que gobierna en los cielos y gobierna en la tierra. Pero la soberbia de Nabucodonosor era grande, pero Dios hizo que este hombre reconociera su dominio y su control. También tenemos el caso del apóstol Pablo, cuando le ruega una y otra vez al Señor que quite ese aguijón, que lo quite de su camino. Y el Señor dice, bástate mi gracia, espera en mi gracia, porque en mi gracia se perfecciona, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y es el punto donde Dios nos quiere llevar, que nosotros no tratemos de llevar las riendas de lo que estamos haciendo, sino que podamos entregar nuestra voluntad a Él, para que Él pueda moldear lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Como dice también la Escritura, ¿acaso le dirá el barro al alfarero, no me gusta quizás esta argolla o esta manija, no me gusta esto, quítalo, pon otra cosa? No, el barro es tallado, es moldeado conforme a lo que el alfarero quiere hacer en el barro. Y de igual manera somos nosotros, o debemos ser cada uno de nosotros. Para poder nosotros llegar a este contentamiento, debemos dejar nuestra voluntad en las manos del Señor. Él sabe en qué momento debe golpear nuestra vida. Él sabe en qué momento debe tratarnos con una sonrisa. Eso lo sabe Él. Pero nosotros no sabemos absolutamente nada de esto. Entonces, cuando nosotros actuamos con un razonamiento correcto, nosotros estamos permitiendo que Dios vaya moldeando nuestras vidas. Cuando usted piensa y llega al punto focal, al punto central de que Dios es el que hace todas las cosas, usted está actuando bajo un razonamiento correcto. Por eso es que el contentamiento va ligado a lo que es la razón de nosotros, a lo que nuestro corazón dicta o hace. Entonces, es un conjunto de cosas que están allí. En pocas palabras, dejemos que el Señor gobierne toda nuestra vida para que las cosas puedan marchar de forma correcta. ¿Qué dice la Escritura? Dios se acuerda de nosotros que somos polvo. Eso lo dice la palabra de Dios. Él se acuerda de cada uno de nosotros que somos un puñado de polvo, más nada somos nosotros. Pero Él tiene cuidado de ese pequeño puñado de polvo. Él está atento a las necesidades de cada uno. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? A veces somos muy tercos, a veces somos desobedientes en lo que Dios quiere hacer, y es allí donde las cosas se salen del lugar. Esta semana, cuando meditábamos en el hogar con respecto a Génesis, de la creación,
en varias partes finaliza y dice, y vio Dios que era bueno. Pero en una dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Eso es extraordinario, eso es maravilloso, ver cómo Dios se complació al hacer al hombre, al darle todas las comodidades en este mundo y ver esto es bueno en gran manera. Esto es maravilloso. Era lo que Dios expresaba acerca de su creación. Entonces, ¿cómo nosotros, si tenemos esto en cuenta, podemos ver esto a la luz de las Escrituras, cómo no confiar en Él? ¿Cómo nosotros no dejar nuestras vidas en sus manos para que Él haga y talle lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros? ¿Cómo no dejar que Él haga esto? Entonces, es allí donde siempre nuestra rebeldía, nuestras malas actitudes, nuestro mal razonamiento va en contra de la voluntad de Dios. Y debemos trabajar en esto. Debemos trabajar en aprender a mortificar lo que va en contra del verdadero contentamiento para poder llegar y aprender lo que Pablo aprendió. ¿Qué aprendió el apóstol Pablo? Aprendió a vivir bajo la voluntad de Dios, sin importar lo que sucediera. Y luego de ese aprendizaje de Pablo, él dice, ahora digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fue algo que a él se le ocurrió, me parece agradable esta frase. No, es algo que él experimentó, es algo que él vivió en carne propia. Y al concluir, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He pasado por tribulaciones, me han golpeado, me han sacado de ciudades, me han encarcelado, me han dado latigazos, me han hecho todo, pero yo he resistido todo esto en Cristo que me ha dado la fortaleza. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta mañana eso? Quizás es muy difícil que nosotros podamos determinar eso, cuando a veces la voluntad de Dios está por aquí y nosotros andamos por otro lado. Y es allí donde debemos rogar y clamar a nuestro Dios para que Él nos dé de su sabiduría, para que nos muestre nuestros pecados, para que nos muestre esos espinos que han crecido en nosotros y no nos dejan pensar con cordura, no nos dejan mortificar lo que está mal en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, tengo 3 resoluciones para este mensaje. La primera de ellas, trabajemos en cultivar nuestro contentamiento. Trabajemos en cultivar nuestro contentamiento. La segunda, tengamos cuidado de no quejarnos de la soberanía de Dios. Tengamos cuidado de no quejarnos en la soberanía de Dios. Y esto es interesante porque en cualquier momento podemos caer en esto. Quizás salgo del culto y me llaman, tu padre ha fallecido, tu madre ha fallecido, y esto es un desplome para mi vida. Ya no tengo ese contentamiento. Señor, ¿por qué permites estas cosas? Señor, ¿por qué tú has hecho esto? Ya mi contentamiento se pierde, se esfuma. Por eso es que esto debe ir creciendo gradualmente en mí para tener ese dominio y ese control. La tercera y última, si entregamos nuestra voluntad a Dios, podemos aprender a decir lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si entregamos nuestra voluntad a Dios, podemos aprender a decir lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió a decir esto por medio del sufrimiento que Dios le permitió experimentar. Y esto concluyó en Pablo no en renegar de Dios, sino en decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.